Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a iniciar discutiendo el tema de cómo hacer un buen pitch. Entonces, y cómo tener éxito cuando nosotros presentamos esa propuesta a través de un contenido que sea muy atractivo para ese inversor que nosotros vamos a tener en este momento. Pero vamos a comprender primero el concepto. Vemos que el pitch es esa presentación que se hace para que ese inversionista considere la opción de poderse asociar a esa empresa y poder inyectarle capital. Necesitamos, por ejemplo, al inversionista porque en este momento nosotros la idea ya la tenemos. Solo estamos en busca de ese financiamiento. Pero ¿cómo le voy a vender yo a él? ¿O cómo le voy a trasladar esa información yo a ese inversionista? Lo voy a hacer a través de un soporte audiovisual que debe ser lo más atractivo posible para que capte la atención de esa persona a la que yo quiero llegar. Entonces, cuando yo ya tengo claro cómo voy a hacer esa parte, necesito identificar mi audiencia. ¿A quiénes le voy a vender yo entonces esa idea? Porque acuérdense que los proyectos, no todas las personas van a invertir en todo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta invertir en promover, el comercializar alguna ropa de una marca específica. Otros prefieren el trabajar con el área de alimentos. Otros prefieren trabajar con servicios que pudiéramos nosotros brindarles. Entonces, hay una variedad de inversores que pudiéramos tener. Entonces, yo tengo que elegir el que yo considero que va a poder aportar a mi proyecto. Entonces, cuando yo veo esta parte acá y hago ese estudio y busco el proyecto, ya tengo el proyecto, ya tengo la idea de negocio, entonces busco a esos inversores, o sea, ¿a quiénes voy a buscar en este momento? ¿Con quiénes yo debería de estar trabajando? Entonces, cuando yo ya lo tengo identificado, voy a asignarle un nombre atractivo a mi proyecto. Ustedes ya me presentaron algunos proyectos, ¿se acuerdan cuando les entregué una plantilla y ustedes ya tomaron de la fase de empatizar, ya tomaron uno de los proyectos que identificamos de esas necesidades que en algún momento vimos y ya me presentaron algunos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a presentar, pero lo vamos a presentar ya de una manera audiovisual. Ya ustedes van a tener la oportunidad de venderme esa propuesta que en algún momento me la hicieron en un documento de Word. Hoy me la van a trasladar para que sea más visual, para que sea atractiva y que yo pueda decir, wow, la propuesta es muy buena. O sea, ustedes son los que van a defender esa propuesta. Yo puedo leer la propuesta y les decía el otro día, yo leí algunas de las propuestas previo a la clase que teníamos y son ideas muy buenas las que ustedes lograron identificar para lograr contrarrestar en algún momento los problemas que identificaron en diferentes situaciones cuando hicieron esas entrevistas. Entonces vamos a asignarle un nombre atractivo al proyecto, es lo primero que debe hacer para captar la atención de esos inversores. Escoja un nombre creativo y que sea fácil de recordar. Lo importante es que cada vez que el cliente escuche el nombre, entonces que pueda asociar con las ventajas que usted le está ofreciendo al momento de invertir en este proyecto. Una introducción explosiva. Una de las mejores formas de hacer una buena presentación es preparar un discurso, pero que genere un vínculo emocional. O sea, cuando nosotros decimos, es que yo quiero llegar a las emociones de la persona, es que la persona en ese momento pueda conectarse con nosotros, que la persona al escuchar lo que usted propone pueda visualizar qué es lo que él va a estar aportando en ese momento y cómo va a beneficiar también a la comunidad o al municipio, al departamento o al país donde se llegue a implementar la propuesta que se le está vendiendo. Pero cuando yo me conecto con ese inversor, va a ser más fácil que él pueda aceptar el invertir conmigo. Si él definitivamente ve que ni usted le pone la emoción al proyecto, que ni usted cree en el proyecto, entonces prácticamente no va a aceptar el poder hacer una alianza con usted.
tiene que darle un discurso, pero como que le estuviera contando un cuento. Si ustedes se acuerdan, en el video que vimos, la persona le iba asesorando a cada uno de los muchachos que querían vender su propuesta y les iba diciendo lo que no debían hacer y cómo lo tenían que reestructurar. Nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que presentamos. Yo les decía al inicio, cuando nosotros vamos a esa entrevista de trabajo y nosotros llegamos bien presentables, nosotros nos sentimos bien seguros. Nosotros vamos con esa seguridad que proyectamos y nosotros vamos a captar esa atención de la persona que nos va a entrevistar. Y tenemos que estar seguros de lo que hablamos porque nosotros no podemos engañar a las personas. Entonces, cuando nosotros introducimos esa idea, debemos estar seguros de lo que estamos hablando. Si nosotros lo hacemos de una manera narrativa y vamos contando cómo funcionaría, entonces va a ser más fácil que en este espacio ese inversor que estamos buscando se conecte con nosotros y pueda decir si es una buena opción, o sea, me interesa. Y ya va a dar el espacio en su momento. También decían que no es que ahí usted de una vez hace el negocio, sino que usted da la apertura para que le puedan dar ese espacio de esos 20 minutos para que usted pueda vender su idea de negocios. No durante los 30 segundos o un minuto que pudo haber estado usted en ese ascensor con la persona. ¿De qué se trata? Debes explicar brevemente y dejar claro desde el primer momento qué tratas de solucionar. Hacer una descripción breve de la idea principal, que sea simple y que más adelante ya se darán más detalles de las características del producto o servicio. Por lo menos que a través de la introducción nosotros podamos explicar qué es lo que pretendemos hacer, si vamos a mejorar algo que ya está o vamos a partir de cero implementando un nuevo negocio que pudiera generar muchos beneficios al lugar donde se va a desarrollar y también de alguna manera va a ir posicionando a la empresa y va a ir mejorando. Cuando nosotros vemos esas propuestas, acuérdense del caso de McDonald's, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos cómo fue creciendo, o sea, cómo la idea nace, pero a través de las modificaciones que se le hacen, se va posicionando de tal manera que ya el nombre, cuando ya todo el mundo escuchaba el nombre McDonald's, asociaba automáticamente con servicio, con el tiempo, y también para satisfacer una necesidad que tenemos en ese momento, que era comer. Entonces, usted dice, bueno, yo voy a ir a Mac, y aunque yo sé que no es la comida saludable que yo debería de adquirir en este momento, pero no tengo el tiempo, entonces yo voy y compro y yo sé que en 3, 4 minutos yo ya tengo los alimentos en la mano. Entonces todo eso usted lo va asociando, pero todo eso es lo que usted en algún momento vendió. Ya le dio esa idea a la persona de cómo va a funcionar. También decíamos, cuando ellos hicieron su estrategia, cuando ellos definían cómo van a armar todo el esquema para que funcione el proceso sin que ninguno de los otros procesos interrumpa la funcionalidad de cada uno de ellos. Al inicio era complicado porque a mí me dicen, usted solo va a estar en esta posición y después de 30 segundos usted va a cambiar de posición y se pasa allá. Entonces, si yo no tengo esa sistematización en ese momento, posiblemente yo voy a provocar un caos en mi grupo, porque si yo no cumplí con lo que a mí me tocaba, entonces yo voy a ocasionar problemas al momento de que el resto de mi equipo quiera generar el proceso. Entonces, definir claramente de qué se trata el negocio es lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que lograrlo de tal manera que las personas conozcan e identifiquen cómo funciona o cómo va a funcionar en algún momento la propuesta que estoy vendiendo. Vamos a ver también a quiénes va dirigido. Todo producto o servicio tiene su público objetivo. ¿A quién solucionas el problema que en algún momento pues se ha identificado? Hay que segmentarlo de manera clara. No hay que manejarlo como que fuera algo genérico. Tiene que darle un valor, por ejemplo, al discurso
que usted va a proponer en ese momento, que usted está en ese momento presentando, para que la persona o las personas que le están escuchando tengan bien claro qué es lo que nosotros estamos alcanzando. Si fuera la propuesta McDonald's, nosotros diríamos, bueno, vamos a satisfacer una necesidad entonces, bueno, pero ¿a quiénes va dirigido? Entonces, a esas personas que por las limitantes de tiempo necesitan tener un servicio ágil. Pudiera ser que esa fue la forma de vender. O cuando ya mejoramos ciertas características del proyecto y decimos, bueno, también a esas familias que en algún momento quieren llegar a un lugar cómodo, quieren conversar un poco y mientras sus niños están jugando. Entonces, ahí ya cambiamos parte de las características de la propuesta, pero sigue siendo enfocada a las familias. O sea, seguimos trabajando todavía con las familias. ¿Por qué los niños están involucrados? Porque de alguna manera les estamos colocando un espacio donde ellos pueden llegar a jugar. Pero también les estamos haciendo en este momento un menú para niños. Un menú donde va a llevar un juguete incorporado. Entonces, el niño quizá ni siquiera llega por llegar a comer. Él va a llegar por el juguete y él va a llegar por el espacio que usted le está dando para jugar. Pero como el niño no puede llegar solo, entonces va la familia o va la persona responsable con el niño. Entonces ya tenemos identificado a ese público objetivo. Eso es lo que yo tengo que definir hacia quienes estoy entregando mi propuesta en este momento. Hay que diferenciarse. Debe resaltar el valor que va a aportar su producto, el por qué la gente debería de comprar su producto y no el de la competencia. Es importante ver que cuando hay un problema, nosotros vamos a encontrar cómo ayudar a solucionarlo. O sea, el fin es encontrarle una solución, pero usted tiene que hacer esa diferenciación porque todos podemos vender productos muy similares o dar servicios parecidos. Por ejemplo, usted tiene su carro y usted dice, yo necesito llevar mi carro al car wash porque con todas estas lluvias o entre la mezcla de lluvias y que hay demasiado polvo, mi carro está muy asqueroso y usted está sucio, pero tiene ya tanto tiempo que no lo he limpiado que ya hasta el color le cambió, ¿verdad? De tanto polvo que tiene encima. Entonces, usted decide y dice, bueno, voy a utilizar un servicio de lavado. Pero cuando usted ve el servicio de lavado, usted dice, bueno, es que todos los car wash son iguales, o sea, todos van a hacer el mismo proceso. Todos van a pedirme que deje estacionado el vehículo, me van a pedir si es necesario moverlo, pues que le entregue la llave, o si yo me quedo ahí, pues yo lo moveré si hay necesidad, que le deje abierto todo. Entonces, usted empieza a analizar que todos los car wash le van a solicitar exactamente lo mismo. Ahora, usted implementa uno y usted dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo diferente a todo lo que hacen los demás? Y de todas formas lo van a limpiar externamente e internamente, van a ofrecer el servicio de pulido. Si yo necesito aplicarle alguna cera, también me lo van a ofrecer. O sea, todos ofrecen lo mismo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Será que todos consideraron el que si el cliente va a esperar, sería bueno generarle un espacio cómodo donde él pueda estar esperando, donde no le alcance, por ejemplo, el agua que le estoy tirando a los demás vehículos para lavarlos? Bueno, si el espacio, ya les generé el espacio, ¿será que es un espacio cómodo donde el cliente no lleve sol, donde pueda por lo menos tener una revista y estar leyendo? Aunque ahora esa parte cambió porque el cliente llega, se sienta y en el teléfono se queda viendo en lo que le están lavando su carro, siempre vigilando que no le vaya a pasar nada a su carro. Pero, ¿qué voy a hacer de diferente? O sea, ¿será que yo le puedo ofrecer alguna bebida a ese cliente que me está visitando para que él regrese conmigo? ¿Será que le puedo ofrecer algo que sea diferente a los otros car wash? Bueno, si no se lo quiero dar gratis, por lo menos que él vea que puede comprarme un refresco en lo que espera que yo termine de hacerle el servicio. Pero yo veo que todos son exactamente igual. Ahora, ¿qué también puedo cambiar? La forma como me están atendiendo. Puede ser que todos cuando yo llegue diga buenos días, mucho gusto, mire, yo necesito que me lo lave,
pero solo me escuchan y solo me dice, sí, no hay ningún problema, déme su llave, y así muy cortante la persona. Ya en 20 minutos ya está listo. Y si quiere se puede sentar allá o si no, regrese. Y así muy cortante. Pero llego a otro car wash y donde ya me dicen, sí, con mucho gusto, si gusta, ahí hay un espacio donde usted puede esperar. Mientras espera, si usted gusta, también ahí hay unas revistas. Si usted quiere leer algo, con mucho gusto las puede tomar. También tenemos a la venta acá refrescos. Si usted quiere adquirir alguno, nos avisa y nosotros se lo llevamos donde usted está sentado. Entonces, vamos viendo esas diferencias que pudieran haber entre uno y el otro. Entonces yo digo, bueno, yo la próxima vez que quiera lavar mi carro, posiblemente voy a ir donde me atendieron mejor. O sea, esas diferencias puede ser que me ayuden a mí a captar esa clientela y que yo tenga inclusive clientes que no eran míos cuando inicié el proyecto, pero a raíz de que otras personas han comentado cómo yo doy el servicio. Entonces todos quieren estar en el negocio donde yo estoy y adquirir el servicio que yo estoy brindando en ese momento. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros de diferente cuando lancemos algo. El modelo de negocio. Ahora que ya hemos dejado claro el problema y por qué tu producto es la mejor solución, hay que relatar cómo vamos a ganar dinero con él. Acuérdense que también las utilidades también pesan, ¿verdad? Nosotros vendemos un negocio a través de números. Entonces, aunque a veces no nos gustan mucho los números, tomen en cuenta que siempre vamos a estar asociados a que la mejor forma de vender algo es presentando datos. O sea, yo voy a presentar cifras comparativas y voy a definir cómo estoy en este momento y qué voy a tener después de que yo ya lance el producto. O sea, va a ir cambiando mi comportamiento y yo voy a ir alcanzando cada uno de los objetivos que yo en algún momento he planteado, pero van a ir de la mano en el crecimiento económico que va a tener el negocio. Entonces, todos esos beneficios yo se los tengo que informar a ese nuevo inversor. Entonces, debo aportar datos claros sobre los precios, gastos, ingresos que esperamos nosotros obtener. Entonces, todo eso tenemos que tener definido cuánto sería la inversión. Y vamos a ver la presentación del equipo. Acuérdense que un proyecto no lo hacemos como una sola persona. O sea, van a haber varias personas involucradas porque todos tenemos un papel dentro de todo el proyecto macro. Entonces vamos a aportar alguna de las actividades. Entonces, nosotros vamos a formar parte de ese proyecto, pero también la persona a la que le estamos vendiendo el proyecto va a querer saber cómo está distribuida en su nueva organización, cómo están distribuidas esas actividades. Entonces, podemos ir nosotros presentando como esas funciones principales que va a tener cada uno para que nosotros podamos ir involucrando a todos los colaboradores que van a estar con nosotros. Todos esos miembros del equipo deben ser personas muy profesionales, personas muy comprometidas y personas que creen en su proyecto. Tenemos que tomar en cuenta que todos debemos saber cómo funciona el proyecto. Si usted va a presentar el proyecto y en el proyecto hay 5 personas que son las que en algún momento colaboraron con la idea y cada uno tiene una función específica, todos deberíamos de conocer el contexto, todos deberíamos de saber cómo es que el proyecto va a funcionar y cómo es que se desarrollará. Entonces, pero cómo se va a desarrollar en cada una de sus etapas, quiénes son los miembros que intervienen en cada una de ellas y qué es lo que nosotros vamos a estar alcanzando cada vez que avancemos en una de las fases. Acuérdense que todo proyecto inicia con una parte y en el trayecto que va creciendo se van agregando las demás fases, tipo como cuando usted hace una construcción o cuando vemos esos centros comerciales, ¿verdad? Aperturaron un nuevo centro comercial y dicen, bueno, la fase 1 ya está inaugurada.
Entonces ya está lista, que vengan todos los clientes a observar qué les estamos ofreciendo. Pero, dice, está en proceso la fase 2, que esa la van a tener ustedes disponible dentro de 1 año, dentro de 2 años, qué sé yo, dependiendo del tamaño del proyecto como tal. Entonces, cuando empiezan a identificar cuál es el papel de cada una de las fases, así va a ser el involucramiento de cada uno de los miembros del equipo. Cuando nosotros decimos, bueno, en la fase 2, nosotros vamos a presentar o vamos a entregar este servicio, entonces ya van a intervenir más de lleno estas personas que también son miembros del equipo, porque ellos en este momento están creando todavía la fase número 2. Entonces, es importante también que nosotros delimitemos las funciones que va a tener cada uno de los miembros del equipo, para que cada uno tenga participación y que cada uno tenga ese compromiso y que cada uno también pueda en algún momento pues darle ese seguimiento a la propuesta que se está haciendo y que logren ellos de alguna manera empoderarse de la actividad que están realizando. Eso es lo importante en un equipo, empoderarlos para que todos se sientan muy comprometidos. La solicitud, ese es el punto final y la parte más difícil del pitch. No le debemos de dar demasiadas vueltas en este sentido. Los inversores ya saben que usted les va a pedir algo. Por ejemplo, en el video veíamos que al final una de las chicas pues le dice que va a necesitar cierta cantidad de euros para que el proyecto pueda funcionar. Entonces, ya eso es parte de todo lo que él sabe que en algún momento usted le va a solicitar, pero también le tiene que ampliar la información sobre datos, cuánto costaría, por ejemplo, llevar a cabo el proyecto y en cuánto tiempo se empezarían a visualizar ya esos beneficios. Acuérdense que los beneficios son esa parte que nos ayuda a nosotros el vender más fácilmente la idea que tenemos. Cuando ya nosotros demostramos con datos que sí vamos a tener un beneficio al final de hacer la inversión. Todos sabemos que nuestra función en algún momento pues es mostrarle a ese inversionista que su dinero no está perdido, o sea, que su dinero con nosotros va a tener una proyección más grande el que él pudiera mantener su dinero, por ejemplo, en este momento estancado. Entonces, cuando ya se le vende la idea, él posiblemente va a analizar y dice, bueno, no es conveniente que yo tenga ahorita mi dinero sin invertir, puedo invertir en esta idea y sí me va a servir, pero depende cómo usted le presente esos beneficios. Los consejos adicionales. El pitch no debe exceder de los 20 minutos para evitar que los inversores dejen de estar interesados en el discurso, lo que serían aproximadamente unas 10 diapositivas. ¿Sí, Rufín? ¿Qué manda? ¿Nos quiere comentar algo? ¿O se le levantó la mano por error? ¿No? Perdón, licenciada. ¿No? Nada, perfecto. Cualquier duda ya saben que hay a la orden. Bueno, entonces, vean pues, no debe de pasar de 20 minutos y sería aproximadamente unas 10 diapositivas lo que vamos a trabajar. Eso es algo que ustedes tienen que tener presente, que en 10 diapositivas ustedes ya le están vendiendo la idea a la persona. Debe tener una versión reducida, lo que se denomina elevator pitch. De 1 minuto, haz este ejercicio y te ayudará a identificar la diferencia del negocio o la diferenciación que hay en el negocio. Toda presentación de diapositivas y el documento que se le entregará al final del discurso debe tener un diseño único. Eso significa que ustedes van a generar su propia marca, o sea, tienen que generar ese logo donde ustedes definen ese diseño del nuevo producto o del nuevo servicio que ustedes están impulsando. Acuérdense que eso debe ser algo muy, muy propio, ¿verdad? No podemos estar copiando la imagen de otra organización, mucho menos de la competencia. Utilice una imagen corporativa de su empresa y tiene que tener el cuidado de utilizar la misma fuente en ambos documentos que presente. Entonces,
Puede presentar usted también un resumen ejecutivo. Acuérdense que todo esto es para que el cliente o ese inversionista lo vea. Entonces, tenemos que estar muy seguros que lo que trasladamos allí sea coherente con todo lo que nosotros estamos explicando. No nos podemos dar el lujo que, por ejemplo, por equivocación, imprimí un documento que no era, o estoy trabajando dos proyectos en este momento y confundí las carpetas y entonces le terminé entregando el resumen ejecutivo de un proyecto del que le estoy presentando a él con otro documento que es para otro inversionista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy ordenados, tenemos que llevar todo lo que nosotros le estamos ofreciendo al inversionista de una manera pero muy profesional y de una manera de presentación muy ejecutiva donde él vea ese profesionalismo nuestro. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte para que nosotros podamos de alguna manera impactar en ese cliente. Hay que ensayar el discurso tantas veces como sea necesario y hay que hacer que fluya. O sea, cuando a nosotros nos toca hacer una presentación, y eso es algo tan normal, siempre vamos a estar nerviosos. Si yo ahorita les dijera a ustedes, vean, son ustedes los que se van a encargar en este momento y van a seguir dando la clase. Tomemos en cuenta que no estamos ahorita frente al grupo de manera presencial, no lo estamos. Sin embargo, aunque no lo estemos, siempre los nervios nos van a atacar. Alguien diría, es que mire, es muy fácil. Usted está en una sala virtual y usted prácticamente no los está viendo. Entonces, ¿por qué usted se va a poner nerviosa? ¿Por qué se va a poner nervioso? Porque en el momento que usted ya toma ese control de la situación, sabe que todos lo van a estar observando a usted o la van a estar observando a usted. Entonces, ese nerviosismo nos puede en este momento afectar y posiblemente si nosotros no hemos ensayado o no hemos nosotros ni siquiera analizado el tema que vamos a discutir, posiblemente vamos a titubear al momento que estemos presentando. Entonces, tenemos que ser personas muy profesionales. Si yo sé que voy a hacer una presentación, yo me voy a tomar el tiempo, por lo menos para analizar el contenido que estoy trasladando. Ya cuando analicé el contenido, ya cuando yo lo tengo acá y yo lo empiezo a presentar, entonces yo voy a ir asociando todo lo que en algún momento leí previo a la presentación. Pero si yo les dijera, por ejemplo, ahorita ustedes van a tomar el control, entonces no sería profesional en este momento de mi parte porque ustedes no tenían el conocimiento previo del contenido. Entonces, ¿cómo se lo van a explicar a los demás compañeros? Entonces, no es posible. Entonces, posiblemente en ese espacio se den muchas equivocaciones. Tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos una presentación debemos de estar muy seguros de lo que estamos hablando. Debemos de utilizar un vocabulario muy natural y no nos debemos de exceder tanto en los tecnicismos. Acuérdense que hay algunos tecnicismos que solo nosotros los manejamos porque nosotros conocemos el contexto del proyecto. Entonces, si nosotros nos enfocamos tanto en solo hablar técnicamente, el problema podría ser que no nos van a entender. Entonces van a haber muchas dudas de ¿y qué significa esto que usted explicó acá? ¿Y qué significa aquello que usted explicó allá? Entonces, cuando usted se empieza a explicar y explicar nada más los tecnicismos, ya se le fueron los 20 minutos. Cuando se le van los 20 minutos, posiblemente no le dio ni tiempo a que usted pudiera explicar el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que utilizar un vocabulario adecuado, analicemos a quién le estamos presentando y ese es el nivel que tenemos que utilizar también nosotros. Acuérdense que ustedes van a tener mucho esa experiencia que dependiendo el público meta hacia donde ustedes se enfoquen, así tiene que ser el vocabulario con el que ustedes se expresen. Si, por ejemplo, usted está trabajando con niños de sexto primaria, usted sabe que tiene que bajarle un poco al nivel. O sea, ya si usted está trabajando con jóvenes de tercero básico,
entonces ya usted le sube un poquito porque ellos ya le van a comprender todas las expresiones que usted les esté planteando en ese momento. Entonces debemos de analizar cuál es el público meta con el que estamos trabajando. Hay que esforzarse por hacer una buena puesta en escena. O sea, los inversionistas ya están más que acostumbrados a escuchar discursos. Tenemos que ser diferentes desde el primer segundo. O sea, tenemos que mostrarles el por qué nosotros no somos igual a todas las otras personas que posiblemente ya le ofrecieron algún proyecto. Entonces, vamos a ir viendo que lo más importante acá es conocer, que usted conozca qué es lo que está vendiendo. Porque si ni usted lo conoce, entonces, ¿cómo lo va a vender? Si ni usted se lo cree, entonces, ¿cómo va a lograr que el inversionista se lo acepte? Tenemos que ir trabajando paso a paso esa parte y estar seguro de lo que estamos ofreciendo. Cuando tenemos la experiencia con vendedores y vemos que nos ofrecen y nos dicen, sí, es que eso se le ve bien, que cómprese aquello, que le va a ir bien si compra en esta lotificación y va a poder hacer su casa de esta manera. Él no vive ahí, pero él ya identificó todo el contexto para poderle vender a usted y poderle decir qué le está ofreciendo y qué ventajas va a tener usted de vivir en ese sector. Le puede decir, mire, es que aquí el transporte es fluido, entonces si a usted le pasara que su vehículo falló, solo sale a la garita que tenemos ya como parte del proyecto cuando ya todos construyen y ahí están pasando los buses donde lo pueden desplazar hacia el lugar donde usted vive, qué sé yo. Entonces le empieza a vender muchas opciones y usted dice, bueno, sí me conviene, ¿verdad? Porque es cierto, yo puedo tener mi vehículo, pero mi vehículo puede fallar. ¿Qué va a pasar si me falla? ¿Cómo me voy? Yo vivo tan distante. Entonces, me conviene más en este sector. Puedo comprar acá. Y empieza la persona a quererle vender en esa notificación y si le convence con todos los argumentos que le da, posiblemente él ya hizo el negocio. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que conocer bien el proyecto que estamos vendiendo porque de alguna manera tenemos que convencer. Tenemos que lograr nosotros ser esa persona que entre en la mente de ese inversionista y que le convenza de que todo lo que le estamos diciendo es cierto y que todo lo que le estamos ofreciendo es para beneficio de él y que él es el que va a salir ganando y que en algún momento pues el más beneficiado de todo el proyecto es él. Entonces tenemos que tener en esa parte mucha cautela y mucho profesionalismo sobre todo lo que estamos ofreciendo, pero también mucha seguridad para que la persona que le está escuchando crea todo lo que usted está diciendo. Pero imagínese que usted esté presentando y usted está temblando y a usted se le entrecorta la voz y cuando usted quiere explicar ya no puede ni hablar porque usted se bloqueó, porque usted en ningún momento ensayó, porque usted en ningún momento leyó, porque en ningún momento usted visualizó cómo pudiera hacer esa presentación ante él. Imagínese que de sorpresa él le dice, vean, tomando en cuenta lo que usted conversó conmigo en ese minuto, pues yo me tomé en este momento el espacio y convoqué a otras personas que pudieran estar con nosotros para escuchar el negocio y ver si ellos también son parte del proyecto. Entonces ya no va a estar solo una persona, van a estar 3 personas. Entonces, convencer a esas 3 personas que en algún momento las 3 pudieran tener ciertas dudas y pudieran empezar a preguntarle, pero si lo escuchan a usted muy inseguro, entonces dicen, no, él no sabe todavía lo que nos está ofreciendo. Puede ser que él no haya dimensionado o ella no haya dimensionado el gran proyecto que tiene en las manos. Pero si ella todavía no lo ha dimensionado, entonces ¿cómo quiere que nosotros se lo aceptemos si ni ella se lo cree, si ni él se lo cree? Entonces, puede ser que sí logremos explicar la idea, pero no tenemos esa seguridad para poder venderla. Entonces tenemos que ensayar un poquito, tenemos que visualizarnos que cuando nosotros estamos frente a esas personas, nosotros somos los que más conocemos, nosotros somos los que más sabemos y nosotros somos los que podemos en ese momento tener el control de toda la situación.
prepárese para las posibles preguntas que le puedan hacer y evitar quedarse en blanco. Siempre van a haber preguntas, o sea, siempre van a haber dudas. Tenemos que tener una mente muy abierta para poder contestar de acuerdo a lo que nos están consultando. Pero acuérdense que aquí la clave es saber escuchar. Cuando la persona va a hacer la pregunta, tenemos que estar nosotros bien enfocados. Tenemos que estar atentos a escuchar qué nos está diciendo. Imagínense que la persona nos está haciendo la pregunta y nosotros estamos divagando en ese momento y estamos pensando cómo me habrá ido, ¿será que se me escuchó bien la voz? ¿Será que no se me entrecortó? Y la persona haciendo la pregunta y yo pensando de este lado, ¿será que sí venía bien presentable? ¿Será que me ayudó también el tono de la voz? ¿Será que los convencí? Y cuando yo terminé de pensar todo lo que pudo haber pasado durante el momento que yo presenté, la persona terminó de hacer la pregunta y yo no escuché la pregunta. ¿Qué le puedo contestar? No le voy a contestar absolutamente nada porque no escuché ni qué me está preguntando. Entonces tengo que aprender a escuchar. Entonces nuevamente le tendría que decir, disculpe, pero no le logré comprender cuál es su planteamiento. Si usted fuera tan amable de volverlo a plantear o replantéeme la pregunta porque no le escuché muy bien. Lo vuelve usted otra vez, vuelve con el inversionista a que le vuelva a explicar. Entonces, ¿qué puede pensar él? Que usted tampoco le está poniendo la atención debida en el momento que él tiene dudas. Entonces, ¿cómo le va a poner atención después de que hagan el proyecto? Entonces, tenemos que estar muy atentos en esa parte para que no nos gane el nerviosismo y para que no divaguemos en el momento más crucial que pudiera ser el momento de defender el proyecto. Tipo como cuando ustedes van a estar en alguna presentación y usted dice, bueno, tienen dudas, dice usted cuando expone, ¿verdad? Entonces, todo el salón de clases muchas veces, y honestamente a veces lo hacen por no afectar a los compañeros que están al frente, a veces no preguntan, aunque tengan alguna duda. Dicen, es que voy a preguntar y si él no va a poder contestar, lo voy a meter en problemas y cuando yo pase como grupo va a pasar lo mismo y me voy a meter en problemas. Y empiezan a pensar en un montón de cosas y a no preguntar. Se quedaron con todas las dudas. Entonces ya entra el docente y el docente entra a preguntar y el docente cuestiona y el docente les pide que le amplíen ciertos aspectos que pudieron quedar tal vez un poquito... tal vez no que no se hayan explicado al 100%, sino que pudieran ampliarse para poder abordar el tema en su totalidad. No debemos mentir. Si no sabe algún dato o alguna cifra, es mejor que sea honesto. Porque si los inversionistas identifican que usted es mentiroso, entonces lo van a etiquetar de esa manera. Y eso va a perjudicar en algún momento nuevos proyectos que ellos pudieran hacer con usted. Porque puede ser que en este día no, sí es muy bueno, pero de plano como no tenía el dato nos mintió, pero sí es buena su propuesta. Entonces vamos a trabajar con él y solo vamos a ir alineándolo un poquito y cuidando esta parte porque él a veces nos engaña, ¿verdad? No nos da toda la información o no nos dice la información tal y como es. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que ir cuidando. Tipo como cuando nosotros mentimos en casa en algún momento y sabemos que en algún espacio vamos a caer, ¿verdad? Porque no siempre las mentiras se logran mantener todo el tiempo. ¿Cómo hacer un buen pitch? Vamos a empezar por el PowerPoint. Si va a usar PowerPoint, si va a utilizar Prezi, si va a utilizar EducaPlay, usted define cuál de esas herramientas de mediación de contenido usted quiera utilizar. Usted es el que decide, usted es el dueño en este momento de cómo va a presentar su contenido. ¿Qué va a utilizar usted como apoyo audiovisual? Y necesito que ustedes siempre se graben esta siguiente regla que es de Kawasaki que dice 10, 20, 30. Esa la decíamos al inicio que 10, 20, 30 tenemos que tomar en cuenta que 10 diapositivas, 20 minutos para presentarlas y 30 en este caso que sería el tamaño de la letra que vamos a estar utilizando. Ese es el 10, 20, 30. Entonces, cada vez que le digan cuál es la regla 10, 20, 30 de Kawasaki para una presentación de un pitch, sabemos
que nos está dando esa sugerencia. No más de 10 diapositivas, 20 minutos de presentación y 30 minutos el tamaño de la letra que vamos a utilizar en ese momento y tiene que ser estándar para toda la presentación. Entonces, 10 diapositivas. Ese es el número óptimo de diapositivas en una presentación de PowerPoint, porque según la percepción que nos da acá, dice que un ser humano no puede comprender más allá de 10 conceptos en una reunión. O sea, usted le va a estar ofreciendo en este momento 10 aspectos puntuales donde usted le va a definir a él cómo el negocio va a funcionar. Acuérdense que tiene solo 10 espacios para hacerlo, entonces usted tiene que ser bien concreto. Entonces va a ir viendo paso a paso en cada una de ellas, va a tener un elemento puntual que usted va a estar presentando. También les voy a proporcionar una plantilla, que esa es la que vamos a utilizar para la presentación de la otra semana. La otra semana ustedes van a presentar un pitch relacionado a uno de las ideas de negocio que tienen. La vamos a hacer de manera grupal. ¿Y cómo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar, gracias. Entonces la vamos a trabajar definiendo nosotros, primero lo vamos a hacer grupal. Elegimos la idea de negocio en el grupo, la que consideremos que sea más fácil en este momento para poderla vender. Entonces elegimos si somos 4 los integrantes, si somos 5, siempre seguimos con los grupos que hemos estado trabajando con el simulador. Entonces, si son 4 los integrantes, si son 5, si son 6, elegimos una de todas las que ustedes tienen, porque ustedes tienen una lista de todas las que me presentaron, eligen una, o inclusive pueden tomar de las que ya hicieron en el documento de Word, eligen una de ellas y la presentan en estas 10 diapositivas. Entonces, yo les voy a dar a ustedes la plantilla donde ustedes solo van a ir llenando en cada una de ellas todos los aspectos que les vaya pidiendo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Vean qué sencillo va a ser esto. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. Ustedes van a presentar, pero ¿cómo hacemos nosotros para garantizar que todo lo que ustedes me van a ofrecer la otra semana, por lo menos ustedes tengan bien claro el concepto? Entonces, ustedes van a hacer ensayos, ustedes van a grabar esas diapositivas, no me las van a presentar en vivo, o sea, no son ustedes los que van a estar hablando en ese momento, pero sí se van a grabar ustedes. Ustedes van a hacer una sesión en Zoom, cuando ya tengan la presentación, van a hacer una sesión en Zoom con los 3 integrantes, 4 integrantes o 6 integrantes, y van a delimitar, le van a entregar a cada persona 2 diapositivas, una diapositiva, van a dividir esas 10 diapositivas dentro de los integrantes y van a decir, Silvia Villatoro, usted va a hablar de la diapositiva 1 y 2, Juan Pérez va a hablar de la diapositiva 3 y 4. Entonces, cuando empezamos la presentación, abre cámara la persona que va a partir en este momento con la diapositiva 1 y 2 y empieza a explicarla. Cierra cámara y continúa el otro compañero explicando, abre su cámara y sigue explicando. Ustedes van a estar en una reunión, ¿ya? Pero están grabando la reunión y van a estar explicando la presentación únicamente. Cuando ya terminan las 10 diapositivas, entonces quedó grabada, la van a subir a YouTube y van a extraer el enlace y lo van a extraer y me lo van a compartir de manera que sea público, que yo lo pueda abrir. Entonces, esos enlaces son los que yo la siguiente semana, en la próxima clase, yo voy a presentar acá. Yo voy a abrir cada uno de los vídeos, por ejemplo, y voy a decir, bueno, este es el grupo 1, por ejemplo, y me están presentando y vamos a escuchar la propuesta de ellos. Entonces, cuando yo proyecte, va a aparecer que son ustedes los que me están presentando y nos están presentando a todos, ¿ya? Creo que es una forma más fácil para que ustedes tengan ese espacio de prepararse. Yo les podría dejar la presentación y decir, bueno, hagan su presentación de 10 diapositivas y el siguiente sábado me la exponen acá. Pero vamos a estar sujetos en este momento a la disponibilidad de la señal. Puede ser que la señal se nos cayó. A Silvia Villatoro no se le cayó la señal, pero a Juan Pérez sí se le cayó. Entonces Silvia Villatoro le va a tocar explicar
la diapositiva 3 y 4 y se nos volvió un problema ahí porque no todos pudieron en ese momento hacer su presentación como se debía. En cambio, en este espacio, todos tienen exactamente la misma oportunidad. Todos van a hacer los ensayos. Si no quedó bien la primera grabación, y ahí van a experimentar ustedes el que puede ser que ya vayamos a la mitad de la presentación y a alguien se le olvidó. Y alguien cuando abrió cámara se sintió como que muy nervioso y entonces ya no pudo explicar o se extendió en el tiempo y se pasó a la otra diapositiva y ya no le tocaba a él y se volvió un problema. Pero todas estas cosas las van a ir ustedes mejorando. No funcionó en la primera, bueno, hagamos la segunda y va la tercera, tipo ensayo, como cuando usted está haciendo una grabación, como que estuviera haciendo usted una película. Entonces, de esta manera, lo vamos a hacer en Zoom porque es una aplicación que pesa menos y que les va a ser más fácil también para poder subir la grabación. Yo les voy a mandar al finalizar la clase la plantilla y les voy a mandar los lineamientos y ya ustedes me trasladan esa información. Yo necesitaría que a más tardar, tal vez el viernes en el transcurso de la tarde, ustedes me estén compartiendo los enlaces. También voy a abrir el espacio para que puedan subirlos a la plataforma, pero necesito que me los compartan por WhatsApp para que yo arme una carpeta y me van a colocar, yo soy grupo 1, yo soy grupo 2, o sea, me lo traslada el coordinador, ¿verdad? Y yo ya me encargo la siguiente semana de yo proyectarlas de este lado. Cuando terminamos la presentación, ahí podemos dejar el espacio para poder hacer alguna consulta. Acuérdense que presenta el grupo 1 y estamos todos los demás en sala y podemos preguntar, porque aunque sea una grabación, vamos a tener a las personas de manera virtual acá para que nos puedan responder ciertas dudas que pudiéramos tener. Entonces, se los comento de una forma así muy breve para que ya vayamos analizando qué es lo que vamos a presentar la siguiente semana. 20 minutos. En el caso de ustedes, no los quiero llevar a los 20 minutos porque va a ser el primer acercamiento que ustedes van a tener. Entonces, lo vamos a dejar en 10 minutos. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen 1 minuto para explicar cada diapositiva. O sea, se tienen que tardar exactamente 1 minuto explicando esa diapositiva. Entonces, lo que tienen que hacer cuando ya tengan distribuidas las diapositivas es ensayo. O sea, ensaye usted el que le lleve 1 minuto o le lleve 2 minutos para las 2 diapositivas, el poderlas explicar, que no se pase más allá de los 2 minutos por las 2 diapositivas, o si va a tener 3, pues van a ser 3 minutos. Si solo son 3 personas, pues posiblemente 3 minutos, 6 minutos y 4 minutos la última, qué sé yo, dependiendo del número de integrantes que sean. Debería de poder explicar sus 10 diapositivas en 20 minutos. Esto significa que cuando ya es un proyecto con los 20 minutos, usted tiene 2 minutos para explicar cada una de ellas. Y usted puede pensar en este momento, pero si me han dado 1 hora para poder explicar mi proyecto, ¿por qué solo 20 minutos? Porque en esa hora que a usted le dan posiblemente es para que usted ingrese a sala, si fuera de manera presencial, ingrese a sala, vea cómo está toda la conectividad de los equipos audiovisuales que va a utilizar, que usted esté ahí puntual para iniciar la reunión. Si falta una persona que tenga que llegar de la empresa y le dicen a usted, me espera 5 minutos para que podamos nosotros poder presentar su contenido, que usted siempre esté disponible. Puede ser que ya se le pasaron 10 minutos, ya solo le quedaron 50. En esos espacios tenemos que dar esos 10 minutos para dudas que pudieran haber. Ya van otros 10 minutos que estamos invirtiendo y al final a usted solo le van a dar 20 minutos para que usted pueda hablar, para que lo pueda exponer. Y los otros 40 minutos que usted piensa que tiene de la hora que le dieron en tiempo, es la que va a servir para que usted defienda esa propuesta. Porque al final es defender con datos lo que yo estoy ofreciendo.
Hay personas que también en esas presentaciones, o sea, nuestros inversionistas, pueden ser que tuvieron algún contratiempo, llegan un poquito tarde, entonces llaman y dicen, por favor, que la persona me espere, como estamos en el tiempo de la hora pactada, que me espere para que yo pueda escuchar la propuesta desde el inicio. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que tener nosotros como que muy presentes, que pudieran darse, y si ya nos quedan solo 20 minutos para explicar, en esos 20 minutos nosotros vamos a poder impulsar la idea. Entonces, ustedes van a tener 10 minutos para cada una de las presentaciones. Si somos 4 grupos, pues ya en 40 minutos ya tenemos presentados todos, pero voy a estar dando el espacio después de cada presentación para poder hacer algunas preguntas. Fuente de 30 puntos. En la mayoría de presentaciones de PowerPoint, el texto suele estar en una fuente minúscula de 10 puntos. Nosotros tenemos que llevar la presentación al tamaño de la letra, tamaño 30. Recuerde que las diapositivas son un apoyo visual para acompañar a la exposición del ponente, no para sustituirla. Eso significa que usted tiene que ser bien concreto en la diapositiva, porque usted es el que conoce, usted es el que sabe, usted es el que logra explicar cada uno de los elementos, pero usted tiene que tener claro que si usted satura mucho con información la diapositiva, entonces usted prácticamente lo que va a estar haciendo en ese espacio es estar leyendo nada más. Y si usted solo está leyendo, puede ser que todas las personas que estén junto con usted en sala también solo van a estar leyendo. Y todos van a estar leyendo y ya no le van a prestar atención a usted. Entonces, dejó de ser importante en este caso el que está exponiendo. Ya no van a poder ellos prestarle tanta atención porque toda la información está colocada en la diapositiva. La introducción. Como en toda buena historia, nuestra presentación debe empezar con una introducción. Nuestra empresa, en este momento, nosotros la estamos ofreciendo para que todo el mundo la conozca. Nosotros tenemos que contar algunos aspectos puntuales de la empresa. O sea, ¿qué contaríamos nosotros? La breve historia del por qué nace la empresa. Definir esa idea de negocio, qué es lo que vamos a impulsar. La principal propuesta de valor. Tenemos que dejar claro a qué se va a dedicar la empresa y cuál es ese mercado hacia donde nosotros vamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace diferentes? ¿Cuál es esa necesidad del cliente que nosotros vamos a cubrir o que vamos a satisfacer en ese momento? Entonces, todos esos elementos los vamos a ir nosotros abordando con nuestro cliente, ¿va? Con ese inversionista con el que estamos trabajando. La oportunidad de mercado. Tenemos que explicar por qué identificamos un problema en el mercado y por qué lo que nosotros estamos ofreciendo le va a dar una solución a ese problema. Entonces, tenemos que ir viendo poco a poco cómo nosotros vamos a ir aportando a que la idea nuestra dé una solución que le permita a la población de alguna manera solucionar o satisfacer una necesidad que se tiene, pero que nadie la ha trabajado. Entonces, esas son las oportunidades de mercado. Cuando nosotros vemos una oportunidad, va a depender de la perspectiva que nosotros analicemos. Había un caso en una ocasión y decían de dos vendedores que se van a África y dicen, nosotros vamos a ir a vender zapatos. Entonces, cuando ellos se van con la idea de vender zapatos, se va el vendedor número 1, llega al lugar y observa y ve que ninguna persona utiliza zapatos. Se regresa, llega también el vendedor número 2, observa exactamente lo mismo y cuando vuelven con el gerente de la organización, le dice el gerente, ¿y cómo les fue? ¿Qué observaron? Entonces dice el vendedor número 1, fatal, le fue fatal. No podemos nosotros trabajar ahí. Es imposible que nosotros coloquemos nuestro producto ahí. ¿Por qué? Le dice el gerente. Porque ahí nadie utiliza zapatos. Nadie utiliza zapatos. Entonces, ¿cómo van a comprar nuestro producto si nadie usa zapatos? Entonces, ahí no debemos nosotros buscar ese mercado. Luego se pasa con el vendedor número 2 y el vendedor número 2 le dice, ¿cómo te fue? Y le dice él, maravilloso. ¡Wow!
encontramos un mercado donde nosotros vamos a ser los dueños de ese mercado. Nadie usa zapatos. Podemos nosotros llegar a innovar, podemos nosotros llegar a promover, podemos ofrecerle diversidad. Como ellos no conocen el producto, les vamos a dar a conocer el producto, que lo prueben, que vean la diferencia entre andar con zapatos o andar descalzo. Y vamos a promover campañas que nos puedan a nosotros ayudar a que las personas se sientan muy cómodas con nuestro producto. Dos perspectivas diferentes, una de ellas enfocadas a alcanzar un objetivo donde nosotros vemos esa oportunidad de mercado. Todos vemos las cosas de diferente perspectiva. Entonces, tenemos que analizar nosotros en qué momento ese mercado meta nos puede ayudar. Permítame un segundito. Perdón, es que tenía acá una personita que me estaba haciendo mucha bulla. Vean, entonces, esa oportunidad de mercado la tenemos que ir nosotros analizando y la tenemos que ir viendo cómo nosotros la vamos a aprovechar de mejor manera. Entonces, va a depender nuestra perspectiva para que nosotros vayamos mejorando y vayamos implementando, impulsando esa idea de negocio que tenemos y que podamos lograr nosotros que ese cliente se quede con nosotros. Demuestre que nuestra solución funciona. Diferénciate de la competencia. Explica el producto, la tecnología detrás de él y el plan a seguir. Mostremos las ventajas que tiene la solución frente a otras ya existentes. Veamos que la solución funcione. Si nosotros nos trasladáramos a ese ejemplo que les colocaba de esos dos vendedores que querían posicionar zapatos, nosotros podríamos decirles, bueno, entonces hagamos demostraciones y hagámoslo de una manera que ellos analicen las ventajas que tiene de usar el nuevo producto. Puede ser que nos digan, mire, es que yo estoy tan acostumbrado a andar sin zapatos que al colocarme zapatos me da demasiado calor. Entonces, por eso no, y aparte que ya me acostumbré, entonces tampoco invierto en estar gastando mi dinero o desagregando mi presupuesto para la compra de zapatos. Entonces, ese dinero me sirve bien para comer, pero usted le va a demostrar que su solución funciona. Usted le puede decir, perfecto, puede ser que el calor sea un problema para usted, pero vea, tenemos sandalias, tenemos este tipo de zapato que es muy fresco, que es muy cómodo. Imagínese que usted va caminando en un espacio donde hay demasiadas piedras y le daña la plantilla del pie, entonces le va a lastimar, usted va a sangrar, le va a doler su pie, mientras que si utiliza el zapato, aunque usted pase sobre esas piedras, no se le va a dañar la plantilla de su pie. Entonces, tiene que irle demostrando a usted que esa solución que usted le está dando es la más factible. ¿Se va a diferenciar de la competencia? Sí, porque usted va a ofrecer un producto totalmente diferente, un producto enfocado a la calidad y a esa necesidad del cliente. Se va a identificar con su cliente. Tiene que saber explicar el producto. Ya lo decíamos, usted es el que lo tiene que conocer. Si usted no lo conoce, entonces usted cómo lo va a explicar si usted no sabe ni de qué se trata. Y tiene que mostrar esas ventajas que tiene la solución frente a otras ya existentes. Puede ser que le digan, mire, es que ya en algún momento ya vino una persona a ofrecernos, nos presentó el producto, pero no logró satisfacer la necesidad porque siempre teníamos los mismos problemas. Entonces usted tiene que mostrarle esas ventajas para que su producto sea mejor aceptado. Tenemos que mostrar esa ventaja competitiva porque nosotros vamos a hacer la diferencia entre toda la competencia que tenemos. Acuérdense que nosotros no somos los únicos que vamos a tener esas ideas, tipo los restaurantes que colocan servicios de alimentos, todos pueden ser exactamente iguales que ofrezcan el servicio, pero usted los va a diferenciar
en algunos aspectos que sean más del agrado suyo. El plan de negocios explica cómo va a generar los ingresos, va a mostrar lo que va a lograr en un determinado periodo de tiempo y de qué manera. Entonces, tenemos que vender esta parte para que nosotros podamos casar con el inversionista y que él diga, sí me conviene porque sí me genera ingresos, no me genera pérdidas. Pero el plan de negocios es el que le va a presentar cómo usted va a distribuir cómo todas esas ventas le van a lograr generar a usted esas utilidades. Pero todo eso va a ir plasmado dentro de todos los gastos que usted también va a tener, porque usted también va a tener egresos, porque usted también va a tener que hacer una implementación que le demande el que usted presupueste gastos que no tenía planificados. Si el proyecto implica adquirir alguna propiedad o el proyecto implica el pagar algún arrendamiento, el adquirir maquinaria, todos esos son los gastos que usted tiene que estar preparado. Ahora, ¿cómo va a ser el retorno de esa inversión? Todo eso lo tiene que ir explicando usted paso a paso en este plan de negocios. Entonces, tenemos que ir viendo que nosotros vendemos a través de números. Ese plan financiero, ¿cuánto dinero necesito? ¿Cuánto es lo que me está pidiendo en este momento esa idea de negocios? Yo tengo que prever que todo lo que yo estoy pidiendo invertir en este momento va a retornar, porque si no vuelve, entonces yo tengo pérdidas y mi negocio va a quebrar. El plan operativo, los objetivos a cumplir y los pasos a seguir. Siempre tenemos que tener definidas las metas. Ojo, si nosotros no definimos metas, entonces ¿cómo sabemos que sí el retorno de la inversión se va a dar? Si nosotros decimos, lo que vendamos en el primer año, ya me doy por servido porque no distribuí cuánto quiero vender. ¿Se acuerdan que en el simulador les decía, o sea, cuál es su proyección de ventas para el siguiente año? Porque de eso depende cuánto usted va a producir, cómo lo va a colocar. Entonces, yo sí lo tengo que tener definido ya como una meta y yo voy a trabajar sobre esa meta. Si a mí no me colocan metas, imagínense que en su trabajo no le colocan una meta y le dicen, no, usted venga, usted solo venga y si quiere, pues haga las actividades que a usted se le faciliten. Si usted quiere, atiende a los clientes, si no, no los atienda, no hay problema. No hay necesidad, usted venga, si gusta, usted arme su tiempo, vea si le da tiempo a hacer la planilla de los colaboradores, usted la hace en la fecha previo a que terminemos el mes. Y si no, pues de plano los colaboradores se van a esperar hasta que usted pueda. Eso es mentira. Usted tiene fechas definidas donde usted tendría que generar esa planilla para que pueda hacer los depósitos específicos a las cuentas y que todos los colaboradores dispongan de su salario al finalizar el mes. Pero si usted no lo hace, si usted no tiene proyectadas las fechas puntuales, si usted no sabe qué es lo que tiene que ir cubriendo cada mes, entonces usted no va a hacer ninguna de las actividades. Si a usted le dicen, bueno, usted es un vendedor, pero usted va a ganar sobre ventas y usted va a tener un porcentaje del 10% y le dan cierta cantidad que usted tiene que vender en el mes. Usted cumple con esa meta, usted va a tener derecho a ese porcentaje. Entonces seguimos con las metas. Entonces en el plan operativo vamos a definir esos objetivos y cuáles van a ser esas metas que vamos a ir alcanzando para que aportemos a ese objetivo. El plan de marketing. Tenemos que impulsar toda la parte de la publicidad, toda la parte de esos canales de distribución, todo lo que nosotros podamos analizar que va a impulsar el negocio y que va a lograr que nosotros en este momento logremos posicionar la marca donde nosotros queremos. En el simulador se los pedí cómo nosotros nos íbamos a diferenciar de dos empresas fuertes en nuestro ramo y cómo nosotros íbamos a hacer esa diferencia, invirtiendo más en publicidad, invirtiendo más en nuestros distribuidores, pero esa es la estrategia que usted va a definir y usted tiene que analizar cuál es la que mejor le funciona.
su cartera de clientes. Ojo, que definir ese mercado meta, nosotros lo tenemos que tener siempre presente. Esos clientes usted los tiene que identificar hacia quién va el producto o el servicio que usted está ofreciendo. Y los plazos, ¿cuándo calcula que será la empresa rentable? ¿Cuándo nosotros podemos decir, bueno, ya nosotros ya alcanzamos ese equilibrio porque nosotros ya posicionamos la empresa de tal manera que la empresa siempre genera utilidades a pesar que se den ciertas circunstancias que pudieran afectar la economía, en este caso de la empresa, porque las ventas disminuyeron por alguna situación de tipo nacional o de tipo global. Entonces, ya lograr ese equilibrio, ya nosotros podríamos tener esa tranquilidad de que la empresa es rentable en este momento. Pero todo eso lo tengo que hacer yo a través de ese plan financiero. Si yo no logro marcar cómo vamos a ir alcanzando cada etapa y no logro convencer a mi cliente, yo no podría en este momento vender esa idea porque me podrían decir, mire, es que yo considero que no nos va a funcionar en este momento porque todo lo que usted nos pide que invirtamos, no vemos nosotros el retorno de esa inversión y nos podríamos quedar con saldos negativos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Las finanzas. ¿Cuánto dinero necesitamos recaudar? ¿Cuántos inversionistas también necesitamos tener? Si va a ser factible solo con un inversionista, con 2 inversionistas, con un grupo de inversionistas, o sea, cómo vamos a distribuir en ese momento a la organización como tal y cómo va a ser el aporte de cada uno de ellos. Cada uno de nuestros inversionistas, acuérdense que ellos tienen que tener algún conocimiento específico que nos puedan ayudar a nosotros a darle ese soporte a la empresa. Y el valor actual de la empresa, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros cuánto vale nuestra empresa y en cuánto la vamos a valorar 1 año o 2 años después. Cuando ustedes entraban al simulador les decía, vean el valor de la empresa, cuánto vale la empresa en este momento y cómo la van a dejar ustedes dentro de 2 años, dentro de 3 años. La idea era subir el valor de la empresa, pero ya cuando usted disminuye el valor de la empresa, significa que usted solo le está generando pérdidas a la empresa. Y los famosos hitos que alcanzar con la inversión. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer al final de esta inversión? ¿Hacia dónde la quiero llevar en este momento? ¿Cuáles son esas metas que tengo? ¿Cuáles son esos propósitos específicos que yo quiero en este momento alcanzar y sobre los cuales voy a ir trabajando para que mi inversión en este momento sea aceptada y que pueda retornar en algún momento y que vuelva rentable a la organización? Entonces, todos esos elementos los vamos a ir considerando como parte de. Y vamos a ver la plantilla para la presentación grupal que les explicaba. Ustedes van a hacer una plantilla grabada nada más de su presentación, de la idea de negocios que ustedes van a tener. Entonces, se las voy a presentar en este momento para que ustedes puedan observarla y que vayan haciéndose la idea qué es lo que van a ir trabajando. Solo voy a dejar de presentar esta y les voy a presentar la otra. Permítame un segundito. Vamos a cargar la otra plantilla. Entonces, la plantilla que vamos a utilizar, ahorita va a cargar. Vean, pues, todos vamos a utilizar esta misma plantilla y solo vamos a tener 10 diapositivas, ¿ya? Entonces, vamos a colocarle el título del pitch. Entonces, vamos a colocar el nombre de la empresa. Entonces, si usted en este momento, si fuera alguna, pensemos que es algún servicio de hospedajes en la antigua Guatemala, entonces usted me va a colocar el nombre de esa empresa, ¿verdad?, que está promoviendo en este momento. Si fuera alguna empresa que va a impulsar, por ejemplo, ventas de zapatos
por catálogo o por una página web, entonces me va a colocar el nombre de la empresa ahí. En el título del pitch podría ser zapatería, la última novedad o la última novedad en zapatos, qué sé yo. Pero el nombre, ese nombre tiene que ser un nombre que jale, ¿verdad? Un nombre que cuando yo lo escuche, yo diga, ¿y esto qué será lo que vende? Pues porque me llama la atención. Porque, por ejemplo, esa zapatería que vende en línea, que se llama Sapos, yo cuando escucho Sapos, yo lo primero que digo, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Y resulta ser que es una zapatería que vende, que empezó con su idea de negocio a promover los zapatos, diversidad de zapatos en una página web, pero que su estrategia fue ir a tomar diferentes fotos a diversas zapaterías, tomaba las fotos y las subía a su página web y los ofrecía. Usted llegaba y decía, ay, me gustan estos zapatos. Entonces decía, quiero estos. Los tomaba usted, hacía el pedido, entonces cuando llegaba el pedido a la página web, se iba la persona de la organización, iba a comprar en el número que usted pedía y después se lo mandaba a usted para que le llegara a su casa. Entonces ya cumplió porque todavía tenía el diseño, el que usted eligió, lo compró sin tener existencia en su organización. O sea, una estrategia que les funcionó para saber si iban a tener demanda para poder impulsar esa empresa. Entonces, el nombre de la empresa, el nombre y título en la empresa, el correo y el número de teléfono. Esos son los datos que no les puede faltar en la primera plantilla. En la segunda, ¿qué van a colocar en la diapositiva? Primero, el problema, luego la oportunidad. En este caso, ustedes pueden colocar, por ejemplo, en el problema y me van a colocar 2 oportunidades que tienen para darle solución al problema. Por ejemplo, cuando hicieron lo del trabajo de la empresa Kodak, ustedes identifican ahí un problema y ven 2 oportunidades para poder solucionar esa problemática que tenemos. Entonces, y de igual manera, ustedes acá identifican el problema y definen 2 oportunidades para poder solucionar el problema. Los textos que están ahí solo están agregados como una forma de relleno sobre ellos, es que ustedes van a estar escribiendo sin ningún problema. Entonces, acá solo vamos a tener estos 3 elementos. El valor de la proposición, explicar la necesidad que satisface el problema al que le estamos dando solución o al que le estamos dando el aporte ahorita. Una breve descripción de cómo vamos a satisfacer esa necesidad. Y la magia que hay detrás, o sea, la tecnología del producto. Va a colocar usted las ventajas que tiene su producto comparado con la competencia. Entonces puede colocar las ventajas acá, 2, 4 ventajas, 2 de cada lado de los cuadrantes que tenemos acá, suficiente. Y esos son los que me va a presentar en esta cuarta diapositiva. Y en la quinta diapositiva me van a hacer un análisis FODA. Van a colocar esas debilidades, amenazas, las fortalezas y las oportunidades, siempre enfocadas en la idea de negocio que me están vendiendo. Van a trabajar el análisis de la competencia, entonces acá van a colocar los puntos fuertes que ustedes identifican en la competencia y los puntos débiles también que tiene la competencia y en el centro, ¿qué los hace diferentes a ustedes de esa competencia? En la diapositiva número 7 vamos a conocer a nuestro equipo. Entonces, acá es lo más, esta creo que es la parte tal vez más importante porque tenemos que definir cuál va a ser la función de cada uno de nuestros integrantes. Entonces, como ustedes, si son 4 personas, pues van a llenar estos 4 espacios. Si fueran 5, entonces me van a agregar un espacio más y me lo van a dejar agregados acá. Esas 5 personas, 6 personas, 3 o 4 personas son los integrantes de ustedes como equipo de trabajo y me van a indicar cuál va a ser la función de cada uno de ustedes dentro de esta actividad. Entonces, la persona que explique esa diapositiva me puede decir, bueno, por ejemplo, Silvia Villatoro va a ser nuestra gerente de marketing y ella es la que se va a encargar de promover todo nuestro producto y lo va a impulsar a nivel nacional, a nivel internacional, dependiendo qué actividades ustedes me van a estar asignando. Pero esto es enfocado al equipo. Y el plan de negocios
el plan financiero de marketing, de operaciones, de proyecciones financieras y las métricas claves que nosotros pudiéramos tener con los clientes. O sea, me van a ofrecer qué es lo que voy a invertir, todos los gastos que voy a tener, pero también todas las ganancias que voy a obtener después de que el negocio se lleve a cabo. Y los detalles del proyecto de un año. Entonces, vamos a poder tomar, por ejemplo, qué es lo que yo voy a gastar acá dentro de este periodo. Podemos tomar de 6 meses. Acá tenemos 3, 6, 7 espacios. Que ustedes, por ejemplo, me pudieran dar datos en esta parte. ¿Cuánto pudiera yo ganar, por ejemplo, en este primer periodo, en este segundo, en este tercero, que va a tener que ir variando de acuerdo a lo que ustedes están impulsando como meta? ¿Cuánto voy a tener yo de ganancias? Hablemos que a cada 6 meses, o sea, la medición la estamos haciendo 2 veces durante el año. Y por último, el estado actual de la empresa. El valor actual de la compañía, aquí solo me van a agregar cuánto vale la empresa en este momento y cuánto es lo que ustedes en este cuadrante rojo, cuánto es lo que ustedes pretenden alcanzar a cada cierto tiempo. Eso es lo que me van a agregar acá, que por ejemplo ustedes me pueden decir al finalizar el primer año, pues el valor de la compañía ya no va a ser de 1 millón, sino que va a ser de 1.500.000, porque en la proyección de ventas que tenemos vamos a tener una utilidad de tanto. Y la recaudación necesaria que vamos a tener que ir logrando a cada cierto periodo, que básicamente es la sumatoria de los 2 semestres que pudiéramos tener en la diapositiva anterior. Si teníamos 5 periodos allá, pues serían 2 años y medio, y me van a colocar acá, por ejemplo, año 2020, tanto, año 2021, y me van a ir dando cantidades nada más. Con esto, ustedes finalizarían la presentación. Estas son las 10 diapositivas que me van a trabajar la siguiente semana y que me van a entregar de manera grabada. ¿Qué manda? Puede volver a la primera diapositiva, perdone. Claro. ¿Acá? ¿Esta? A ver, le escucho. ¿Tenemos alguna duda ahí? Así de una... No, solo quería verla. Gracias. No se preocupen que esta plantilla yo se las traslado ahorita en el chat y ustedes ya la tienen disponible, ¿ya? Ustedes solo sobrescriben sobre ella, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna duda referente al tema para la otra semana. Con lo del video.